Estoy seguro que todos tienen llaves que ya no usan porque cambiaron la cerradura o se mudaron. Bueno, en mi casa tengo muchísimas. No son llaves antiguas, que sí, esas me gustan para coleccionar, pero estas son de las comunes. Estas doble paleta, algunas de puerta placa, otras de este tipo elefante, algunas de candados. Bueno, hoy vamos a ver 10 utilidades o tipo 10 ideas que haremos con las mismas. No te vayas, que se viene un videazo. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Número uno, destornilladores o desarmadores tipo Phillips. Para esto vamos a elegir llaves que sean de hierro. Usaré esta que parece que fuera de un armario. Le vamos a cortar la paleta con una sierra y con una lima triángulo le vamos a dar la forma. Trataré, bueno, de usar lo menos posible herramientas complejas para que después no empiecen con los comentarios idiotas que me hacen levantar la presión. Se entiende que si querés reciclar tenés que tener algunas herramientas básicas, un taladro eléctrico, un angular, así que no rompan con eso, ¿eh? Bueno, así con la lima le damos la forma. Parece simple, pero no es tan fácil hacer la cruz ahí. Bueno, después de renegar un poco, quedó bastante aceptable. Ven acá, anda bien. Número 2, destornillador o desarmador tipo paleta. Bueno, este es mucho más simple, mucho más fácil. Para esto elegí una llave que es de unos candados que se usan mucho en esta zona, que son candados de los campos. Estas llaves son de acero y va a venir excelente para este uso. Le vamos a cortar uno de los laterales, lo pueden hacer con la sierra, o si disponen de una piedra, como en mi caso, lo rebajan y luego con una lima o con la misma piedra le damos la forma del destornillador paleta. Bueno, acá pueden verlo, quedó muy bien también, pero además vamos a aprovechar esta misma llave para otra herramienta, que es el número 3, que es un cúter o cortaplumas. Vamos a aprovechar ese lateral que emparejamos con la piedra y le vamos a dar filo. Y como es un muy buen material, servirá muy bien como sacapuntas o para tallar madera o, bueno, para lo que se usa un cortaplumas, ¿no? Vamos con el número 4, un destapador. Esta herramienta es imprescindible para destapar una cerveza en cualquier lugar que estemos. Se la voy a mandar de regalo a mi amigo La Maneta. Bueno, usaré para esto también una llave de acero que creo que perteneció al primer vehículo que tuve, un Renault 12. Con el taladro le hacemos un agujero y con la sierra y la lima le damos la forma, así como ven acá, ¿no? Es muy buen acero y vamos a aprovechar también esta llave para hacer otra herramienta muy útil, que es el número 5, que es el punzón. Le hacemos una punta afilada al extremo de la parte del vástago de la llave y nos queda esta herramienta que es bárbara para marcar sobre madera o cuando vamos a poner un tornillo o para mil aplicaciones, ¿no? Todas estas pequeñas herramientas las podemos poner en un aro de llavero para poder transportar sin que se pierdan, así como ven acá. Bien, vamos al número 6, puntas de flecha. Si sos aficionado a tiro con ballesta o con arco, pueden hacer unas excelentes puntas de bronce utilizando estas llaves de doble paleta. Primero le damos la forma con la sierra y luego con la lima o con la piedra le hacemos los filos. Acá pueden ver esta punta que voy a usar para hacer una flecha para mi ballesta. Miren qué linda que quedó, ¿no? Muy, muy linda.
Vamos con el número 7, medallas de identificación. Para este tip vamos a usar las llaves de cerradura tipo elefante, que son estas, son de bronce o latón, y lo primero será con una lija gruesa, dejarla completamente lisa, borrarle todas las letras que tengan, y si quieren, utilizando cada vez lijas más finas, pueden lustrarla, ¿no? Una vez hecho esto, vamos a recubrir toda la llave con cinta scotch y le vamos a pegar un papel con la impresión que queremos grabar. Y luego con un cúter cortamos las letras y la cinta que está debajo para que quede expuesto el metal. Yo lo voy a hacer a esto sí con un poco de tecnología, voy a utilizar la grabadora láser y quemaré la cinta scotch, ¿no? Bueno, acá he quemado. Después, una vez que tenemos eso listo, lo vamos a colocar en líquido para hacer las placas PCB, que es el cloruro férrico. Ya en un video les enseñé cómo hacerlo. Se los dejo acá en la i si no lo vieron. Nos dejamos por unas 2 horas. Luego lavamos, sacamos todos los papeles esos de cinta scotch y las letras quedan bien profundas. Muy lindo quedan, ¿eh? Pueden grabar el teléfono en el reverso de la llave. Después le cortamos la punta de la llave y listo, ¿no? Nos queda como una medallita. El mismo procedimiento si quieren identificar alguna llave que esté en uso, por ejemplo, grabar galpón, baño, cuarto, o bueno, si son un poco románticos, regalar una que diga, esta es la llave de mi corazón. También de esta misma forma podemos hacer sellos como los antiguos sellos de lacre, que eran de bronce, y salen muy, pero muy bien. Recuerden en esos casos que la imagen tiene que estar en espejo, ¿no? Porque si van a hacerlo como sello, tienen que hacerlo así, ¿no? Bien, vamos con el número 8, puntas de soldador. Vamos a usar los vástagos de estas llaves doble paleta o de las llaves de puerta placa que sean de bronce. Lo que sí, si necesitan achicar el diámetro del vástago, lo pueden hacer con el mismo taladro y la lima, rebajando hasta que entre exacto en el soldador. Acá hice una para probar y funciona muy bien porque se estaña muy bien la punta de bronce, queda muy bien estañada y sirve muy bien para punta de soldador. Pero vamos con la número 9, réplicas de armas en miniatura. Yo hace años hacía modelismo naval y siempre buscaba estas llaves que son de puerta placa antiguas, que vienen con vástagos más gruesos. Acá pueden ver, este es un cañón de la Santa María. Bueno, yo la hice con el torno a esta, pero la pueden hacer con el taladro y una buena lima, igual que hicimos antes para rebajar el diámetro para ponerlo en el soldador y les va a quedar perfecto también, ¿no? Vamos al número 10, el último. Estos son los indicadores de género. Bueno, ya sé que hay más de dos, tranquilos, hay más de dos, pero bueno, les voy a mostrar a hacer los típicos de los baños públicos, masculino y femenino. Ustedes después si quieren combinar, combinen, hagan lo que quieran. Deben buscar dos llaves iguales, de las de tipo paleta. A una le vamos a hacer una punta de flecha, igual que lo que hicimos antes para punta de flecha, y lo vamos a cortar con la sierra, y a la otra le vamos a hacer una cruz. Quedan muy, muy originales, vean qué lindo que quedaron, y la verdad me gusta muchísimo, ¿no? Como una cosa original para poner en los baños. Esto creo que no lo vi en ningún tipo
de video en YouTube. Por supuesto, todos los restos de bronce los guardo y luego los fundo en un hornito. Y si les interesa, acá ahí les dejo cómo se hace. O sea, yo nunca tiro el bronce porque después hago cilindros de bronce para el torno. Me gustó muchísimo hacer este video de Junta Mugre. Yo mismo me voy a poner el me gusta, me parece bueno. Espero que a ustedes también les haya gustado y puedan aprovechar alguna de estas ideas. Seguro que ustedes tendrán más ideas creativas también. Pónganla en los comentarios, que siempre es interesante y constructivo. Suscríbanse al canal y piquen la campanita para que YouTube les avise cuando subo nuevo material. También podés unirte y en ese caso te agregaré a un grupo de WhatsApp de los miembros premium. También les quería pedir que me sigan en Facebook, buscando mi página que se llama igual que acá, Espacio de César, y por favor compartan en sus redes y sus grupos el video, que eso me ayuda muchísimo. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir que era esto. Se trata, en efecto, como muchos de ustedes dijeron, de una empalmadora de películas de celuloide. Los primeros en acertar del grupo Premium, Javi Medrano, y en la publicación Jorge Corbata, LU1EJW. Muchos seguidores radioaficionados tengo en mi canal. Tendría que hacer algún video medio exclusivo para ellos, sobre antenas o satélites. Tengo alguna experiencia sobre esas cosas, ya veré. Los primeros comentarios del grupo Premium, Uroboros, que es Emanuel, y en la publicación Antonio Gutiérrez Barba. Un muy, muy afectuoso saludo a los cuatro y mil gracias por participar y comentar. Hoy tenemos una trivia difícil, me la envió mi querido amigo Nio. Seguro que les va a costar esto, Me parece que no la van a sacar tan fácil. Para participar, ustedes tienen que poner en los comentarios qué creen que es lo que está en la foto. También pueden participar enviándome fotos de objetos que tengan en sus casas para que los demás adivinen. Recuerden que tienen que ser fotos propias, no vale sacar de internet. Pueden enviarlas al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.